Buenas tardes. El presente video es para realizar ejercicios con respecto al tema de discontinuidad de una función. Y vamos a empezar primero con un ejercicio que involucra una función racional. F de x igual a x sobre x menos 1 para un valor de x igual a 1. Aquí necesitamos recordar que el primer paso para realizar este tipo de ejercicios es evaluar la función para el valor que nos están dando en el problema. Por lo tanto, el primer paso será obtener f, en este caso de 1, que es el valor de x, y haciendo la evaluación de la función sustituyendo en mi función en donde haya x, me queda que esto es 1 sobre 1 menos 1. Esto me quedaría como 1 sobre 0, y como cualquier cosa sobre 0 no existe, entonces la evaluación de la función no existe. Ahora, como paso número 2, lo que vamos a obtener va a ser el límite de la función cuando x tiende al valor que me indican que en este caso pues es 1. Será el límite cuando x tiende a 1 de x sobre x menos 1, en donde si sustituyo el límite esto me va a dar 1 sobre 1 menos 1, que es igual a 1 sobre 0, y esto es igual a no existe. Como vimos en el video anterior, en donde se analizaba el tema, como la evaluación de la función no existe y el límite no existe, entonces estaríamos hablando de una discontinuidad infinita. Y en una discontinuidad infinita, para poderla demostrar es necesario sacar los límites infinitos de la función. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer, dentro del mismo paso número 2, es encontrar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la misma función. Voy a hacer primero cuando tiende x a menos 1, x a 1 por la izquierda. Y el valor con el que yo voy a trabajar este límite va a ser 0.9. Y si yo sustituyo este punto 9 en la función, entonces voy a obtener que en el numerador tengo un signo positivo y en el denominador sería 0.9 menos 1 va a ser un signo negativo y por lo tanto este límite va a tender a menos infinito. Ahora, si yo analizo el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, el valor que voy a utilizar es de 1.1. Sustituyendo en mi función, me quedaría que en el numerador, si tengo el 1.1, el signo del número es positivo, y en el denominador sería 1.1 menos 1 también es positivo, y entonces el límite tenderá a más infinito. Una vez teniendo esto, mi tercer paso es comparar la evaluación contra el límite, y si ustedes se fijan en el paso 1 y en el paso 2, si yo tengo entonces que f de 1 es diferente al límite cuando x tiende a 1 de f de x, que fue lo que yo obtuve, fíjense en este valor y en este valor, como los no existen no están definidos, pues entonces, por lo tanto, la evaluación y el límite pues no son iguales. Y una vez haciendo esta comparación, yo puedo poner que por lo tanto, estoy hablando de una discontinuidad infinita. No alcancé a poner la palabra discontinuidad completa, pero sí les pido que ustedes en los problemas que hagan sí lo pongan. Entonces siempre son 3 pasos, recuerden. Primero, evaluación de una función. Segundo, sacar el límite de la función. Comparar si f de x y el límite con respecto a f de x cuando x tiende a c son diferentes, pues entonces va a haber una discontinuidad de alguno de los 3 tipos que conocemos, y si fuesen iguales en la comparación, entonces hablamos de una continuidad.
Voy a hacer un segundo problema. En este problema tengo de nuevo una función racional y voy a seguir los tres mismos pasos de los que hablé en el problema anterior. Paso número 1. Lo que voy a hacer es evaluar a la función. Y entonces, en este caso, la voy a evaluar para un valor de x igual a 1 y digo entonces que f de 1 va a ser igual a 1 cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1, en donde esto me va a dar 0 sobre 0, y como cualquier cosa sobre 0 da no existe, entonces el resultado de la evaluación de la función da no existe. Segundo paso. El segundo paso es obtener el límite para el valor que me dieron, y entonces tendré que sacar el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Que sustituyendo el límite, esto me va a dar 0 sobre 0, pero para un límite 0 sobre 0 lo que indica es que puede existir ese límite, y ese límite yo lo puedo hacer existir factorizando la expresión. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de, en el numerador que es este, yo voy a tener una diferencia de cuadrados, y entonces la factorización es x más 1 por x menos 1, y entre el denominador que es x menos 1. Si ustedes ven aquí, existe una simplificación entre este factor y este factor, en donde esa simplificación me da 1, y entonces me queda que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Sustituyendo el límite, esto me va a quedar como 1 más 1, en donde esto me va a dar como resultado 2. Entonces, si ustedes se fijan, la evaluación de la función no existe, pero el límite cuando x tiende a 1 de la función sí existe. Y cuando yo tengo este caso, lo que tengo es una discontinuidad evitable. Entonces, como tercer paso, lo que yo voy a escribir es mi conclusión, que va a decir que como f de 1 es diferente al límite cuando x tiende a 1 de f de x, por lo tanto estoy hablando de una discontinuidad evitable. Muy bien. Vamos en un segundo caso. Vamos a un tercer caso de problema. Muy bien. En este ejercicio lo que yo tengo es una función seccionada, es una función f de x que está compuesta de dos funciones, una que es 2x y otra que es x cuadrada. 2x para cuando tengo valores de x menores a 1 y x cuadrada para cuando tengo valores de x mayores o iguales a 1. Y como es obvio, como la referencia es 1, entonces es porque yo estoy analizando para un valor de x igual a 1. Como siempre voy a seguir los tres pasos, de cualquier problema de los que he resuelto, y mi primer paso es evaluar la función, pero yo tengo dos funciones, tengo esta y esta. ¿Cuál de las dos funciones elijo? Yo necesito que ustedes recuerden que para evaluar f de x en un valor de 1, yo estoy manejando una igualdad porque estoy calculando la evaluación para un valor exactamente cuando x vale a 1 o cuando x es igual a 1. Y de estas dos funciones, la única que maneja un símbolo de igualdad es la segunda, por lo tanto va a ser esta la que yo voy a elegir para evaluar mi función. Entonces, utilizando esta función que tengo aquí, tengo que f de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado, en donde esto me va a dar igual a 1. Seguimos entonces. Como segundo paso, el paso que siempre aplicamos es obtener el límite de la función. ¿De cuál función? Pues tendremos que hacerlo de las dos que tenemos aquí. Realmente lo que estamos buscando es el límite cuando x tiende a 1. ¿De quién? De la función f de x, pero hay que recordar que esa f de x consta de dos funciones.
las dos que les había señalado. Entonces, lo que tengo que hacer antes de encontrar este valor que no conozco, pues tengo que evaluar el límite por la izquierda y por la derecha. ¿Quién va por la izquierda? ¿Cuál de las dos funciones? Pues tendrá que ir la que me indique con las desigualdades que son valores menores a 1, porque los valores menores a 1 son por la izquierda. Entonces, por la izquierda tendré que elegir esta función. Y si lo que yo quiero es analizar el límite por la derecha, pues tendré que elegir las condiciones que sean por la derecha, que son estas, y por lo tanto será esta función, porque esos valores por la derecha son mayores que 1, como me indica esta condición. Entonces, como dijimos, voy a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, y como habíamos dicho, por la derecha de f de x, pues son los valores mayores de 1 y por lo tanto será esta función. Por lo tanto, entonces, sustituyendo el límite en esa función me quedaría que es igual a 1 al cuadrado, que esto me da 1. Y si quiero el límite cuando x tiende a 1 pero por la izquierda de f de x, pues la función que voy a elegir ahora es esta, porque estos son los valores que son por la izquierda o menores a 1. Sustituyendo el límite en esa función, me va a dar entonces que sería 2 por 1, en donde eso me va a dar igual a 2. Tanto el límite por la derecha como el límite por la izquierda me dieron números diferentes, entonces yo puedo decir que si los comparo, el resultado del 1 que obtuve del límite por la derecha con el 2 que obtuve el límite por la izquierda, pues entonces el límite bilateral, que es este y que estoy buscando, como no son iguales los unilaterales, pues entonces la conclusión es que será que no existe. Y como nos decía la parte teórica, si la evaluación de la función tiene un valor y el límite de la función da no existe, pues entonces lo que tengo es una discontinuidad de salto. Entonces, poniendo mi conclusión como tercer paso, yo tengo entonces que f de 1 va a ser diferente del límite cuando x tiende a 1 de f de x, por lo tanto estoy hablando de una discontinuidad de salto. Voy a hacer un último problema, se trata de una función racional y voy a seguir mis mismos tres pasos. Número 1, evaluar la función. ¿Para quién? Para x igual a menos 1. Entonces, lo que yo tengo aquí sería que f de menos 1 sustituyo en mi función en donde hay x el valor, quedaría menos 1 menos 2 sobre menos 1 al cuadrado más menos 1 y esto menos 6. Voy a jalar esta línea de aquí. Esta evaluación de la función, si yo hago mis operaciones, me va a quedar que es igual a menos 3 sextos, en donde esto me va a dar que es igual a, menos 3 sobre menos 6, en donde esto me va a dar igual a 1/2. Segundo paso. El paso de siempre, saco el límite de la función. Si yo saco el límite cuando x tiende a menos 1 de la función, esto me va a quedar, sustituyendo el límite en la función, pues también me va a quedar como 1/2. Y si yo hago la comparación y entonces veo que la evaluación de mi función es igual al límite cuando x tiende, en este caso, a menos 1 de la función, como son iguales ambos, pues entonces la conclusión, y aquí me equivoqué de signito, aquí no va un igual, aquí van los 3 puntitos que significan, por lo tanto, estoy hablando de una función continua. Con respecto a problemas del tema de discontinuidad, sería todo. Espero que el video sea de utilidad. Gracias.